Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección, medida en sentido horario desde el eje X positivo. Muy bien. Este es el elemento que está sometido a estas dos fuerzas. Para nosotros encontrar la fuerza resultante debemos sumarlas, pero para poder sumar dos fuerzas, nosotros debemos saber sus componentes en el eje X y en el eje Y, de todas las fuerzas que estén actuando. En este caso, estas dos fuerzas tienen componentes en el eje X y en el eje Y, así que el primer paso es descomponer estas componentes. Una vez que descompongamos, debemos sumarlas y encontraremos la fuerza resultante, las componentes, mejor dicho, de la fuerza resultante. Luego calcularemos la magnitud de esta fuerza y finalmente calcularemos el ángulo, ¿ya? Comenzaremos con el diagrama de fuerzas. Para el diagrama de fuerzas y para un mayor entendimiento se recomienda dibujar un plano cartesiano para cada fuerza. Entonces comenzamos un plano cartesiano con el eje X y el eje Y. En este plano vamos a dibujar nuestra primera fuerza, que es de 4, bueno, a pesar de que no tiene un nombre, decidí ponerle fuerza 1, que tiene un valor de 400 Newton. Esta fuerza está dirigida hacia 30 grados hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, primer paso, dibujamos esta fuerza. Segundo, dibujamos sus componentes. ¿Cómo dibujamos? En este extremo trazamos una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X y otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a tener lo siguiente. Este es nuestro si nos damos cuenta, se forma un paralelogramo. Entonces aquí hay un triángulo rectángulo y acá hay otro triángulo rectángulo. Y vamos a dibujar sus componentes. Recordemos que esta sería la componente en el eje X y esta sería la componente en el eje Y. Estas componentes son, recuerden que lados opuestos son iguales, pero debemos dibujar estas componentes en donde se encuentre el ángulo. En este caso el ángulo se encuentra aquí, así que vamos a dibujar nuestra componente en el eje X. Sería la fuerza 1 en el eje X, estaría aquí, y la fuerza 1 en el eje Y estaría acá. Pero recordemos que esta de aquí es igual a la de acá y esta de aquí es igual a la de acá, ¿sí? Simplemente gráficamente estoy indicando dónde están las componentes. Muy bien, lo que hice para la fuerza 1 voy a hacer para la fuerza 2. Primer paso, dibujo la fuerza. La fuerza 2 tiene un valor de 800 newtons y su ángulo de 45 grados. Ahora formo el paralelogramo. Desde aquí trazo una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X, y aquí trazo otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y. Con esto lo que voy a obtener es un paralelogramo. En este paralelogramo yo veo las componentes. Aquí está la componente horizontal, esta de aquí, que es igual a la de acá, y la componente vertical, que es esta de aquí, que es igual a la que está acá. Ahora dibujo. ¿Dónde las dibujo? Dibujo donde se encuentre el ángulo, ¿sí? Estas componentes debo dibujarlas donde se encuentre el ángulo y debo respetar la dirección. En este caso la fuerza 2, ¿hacia dónde se va? Se va hacia abajo y hacia la derecha. Entonces la fuerza 2 en el eje Y va hacia abajo y la fuerza 2 en el eje X va hacia la derecha. Y con esta ya puedo ver sus componentes gráficamente. Así que tendría mi diagrama de fuerzas para la fuerza 1 y para la fuerza 2. Entonces con este diagrama de fuerzas yo voy a hacer el cálculo de estas componentes matemáticamente, ya que aquí yo las puedo ver gráficamente, pero yo necesito encontrarlas matemáticamente. Entonces, ¿cómo se procede? Primeramente, cuando yo quiero calcular las componentes de una fuerza y me dan el ángulo, siempre voy a ocupar las funciones trigonométricas seno y coseno, ¿sí? Entonces yo siempre comienzo con la función seno. El seno de un ángulo, en este caso de 30 grados, ¿a qué va a ser igual? Seno de 30 es igual al cateto opuesto, que es el lado que se encuentra enfrente, que sería mi fuerza 1 en el eje Y, sobre la hipotenusa, que es este lado más grande del triángulo rectángulo, que equivale que sería la fuerza 1. Muy bien, como yo deseo encontrar la fuerza 1 en el eje Y, esta variable debo despejar, pero toda variable para despejar debe estar a la izquierda, así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Aún no comienzo a despejar. Recién en este momento voy a comenzar a despejar. Esta fuerza 1 que está dividiendo pasaría a multiplicar, así que mi fuerza 1 en el eje Y va a ser igual a fuerza 1 por seno de 30. Reemplazo cada uno de estos valores. Fuerza 1, 400 newtons, seno de 30, 0.5. Multiplico estos dos valores y me dice que mi fuerza 1 en el eje Y es de 200 newtons. Este es el valor. Ahora veamos si este es positivo o negativo. Recordemos, si la fuerza va hacia arriba es positivo y si la fuerza va hacia abajo es negativo. En este caso yo estoy hablando de la fuerza 1 en el eje Y. La fuerza 1 en el eje Y va hacia arriba, por lo tanto es positivo, así que se queda con este signo y calculo la otra componente. Si ya utilicé la función seno, la siguiente función que debo ocupar es la función coseno. Entonces, coseno de 30 grados, veamos, coseno de 30 grados es igual a su cateto adyacente, que sería este lado de aquí, que corresponde a la fuerza 1 en el eje X sobre la
hipotenusa, que sería este lado de aquí, que me corresponde a mí, fuerza 1. Fuerza 1 en el eje X sobre la fuerza 1. Asimismo, antes de despejar, esta fuerza 1 en el eje X tiene que estar al lado izquierdo, así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Una vez que tenga esto, esta comienza a despejar. Esta fuerza 1 que está dividiendo pasaría a multiplicar, así que mi fuerza 1 en el eje X va a ser igual a fuerza 1 por coseno de 30. Ahora reemplazo estos valores de la ecuación. Fuerza 1 tiene un valor de 400 newtons. Coseno de 30 es de 0.866. Multiplico estos valores y tendría que mi fuerza 1 en el eje X es de 346.410 newtons. Este es el valor numérico. Sin embargo, lo que yo necesito ahora es el signo. Recuerden, si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. En este caso estoy hablando de mi fuerza 1 en el eje X y esta fuerza 2 ¿hacia dónde se va? Va hacia la derecha, por lo tanto yo sé que es positiva, ¿sí? Entonces mi fuerza 1 en el eje X va a ser positiva, entonces la dejo tal como está. Lo mismo lo que hice para la fuerza 1 voy a hacer para la fuerza 2. En este caso mi fuerza 2 está acá y así mismo, como yo debo calcular las componentes de mi fuerza 2 y me dan el ángulo, yo voy a ocupar las funciones trigonométricas seno y coseno, ¿sí? Aquí hay un triángulo rectángulo y acá hay otro triángulo rectángulo, ¿sí? En este caso voy a trabajar con el triángulo de la izquierda. Muy bien, entonces aplico siempre la función seno, no es regla, podemos usar la función coseno, no importa. Seno de 45 grados, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto, que es el lado que se encuentra al frente, que en este caso sería la fuerza 2 en el eje X sobre la hipotenusa, que es este lado más grande del triángulo, que tiene un valor que sería la fuerza 2, ¿sí? Asimismo, como esta es la variable que yo deseo despejar, tiene que estar al lado izquierdo, así que antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora sí comienzo a despejar. Esta fuerza 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar, así que mi fuerza 2 en el eje X sería la fuerza 2 por seno de 45. Mi fuerza 2 tiene un valor de 800 newtons. El seno de 45 es 0.707. Multiplico estos valores y sale que mi fuerza 2 en el eje X es de 565.685 newtons. Esta sería la magnitud. Ahora veamos si este valor es positivo o negativo. Recuerden, si la fuerza va a la derecha es positivo y si la fuerza va a la izquierda es negativo. En este caso estoy hablando de la fuerza 2 en el eje X y esta fuerza 2 en el eje X se va hacia la derecha. Por lo tanto es positivo, así que se conserva tal como está. Ahora que ya encontré una componente, que sería la componente en el eje X, voy a calcular ahora la componente en el eje Y. Y esto lo haría aplicando la otra función trigonométrica que sería el coseno. Coseno de 45 es igual a mi fuerza 2 en el eje Y sobre fuerza 2. Como esta es la variable que yo deseo despejar, esta tiene que estar a la izquierda. Así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Y comienzo a despejarla. Mi fuerza 2 en el eje Y va a ser igual a, este fuerza 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar, sería fuerza 2 por coseno de 45. Reemplazo cada uno de estos valores, así que la fuerza 2 es de 800 newtons, el coseno de 45 es 0.707, multiplico y sale que mi fuerza 2 en el eje Y es de 565.685 newtons. Esta es la magnitud. Ahora veamos si es positivo o negativo. Recuerden, si la fuerza va hacia arriba es positivo y si la fuerza va hacia abajo es negativo. En este caso estoy hablando de la fuerza 2 en el eje Y y esta fuerza va hacia abajo, por lo tanto sería negativo. Su valor real es de menos 565.685 newtons. Ahora que ya calculé las componentes de estas fuerzas, yo puedo hacer el cálculo de la fuerza resultante y el ángulo θ. ¿Cómo? Recordemos que la fuerza resultante en el eje X, considerando que las fuerzas que se van hacia la derecha son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X. Entonces, como estábamos hablando de dos fuerzas, sería la fuerza 1 en el eje X más la fuerza 2 en el eje X. El valor de la fuerza 1 en el eje X será el que está aquí, el valor de la fuerza 2 en el eje X es el que está acá. Sumamos estos dos valores y nos dice que la fuerza resultante en el eje X es de 912.096 newtons. Y como es positiva, yo sé que esta componente va hacia la derecha. Muy bien, vamos ahora a lo que hicimos en la fuerza resultante para el eje X, vamos a hacer lo mismo pero para el eje Y. Entonces, mi fuerza resultante en el eje Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el eje Y. ¿Cuántas fuerzas hablábamos? Hablábamos de dos fuerzas. Entonces era la fuerza 1 en el eje Y más la fuerza 2 en el eje Y. Reemplazamos cada uno de estos valores con su propio signo. Entonces fuerza 1 en el eje Y, 200 newtons, fuerza 2 en el eje Y, el valor que está acá, con su respectivo signo, que en este caso era menos. Hacemos la respectiva resta y nos dice que la fuerza resultante en el eje Y es de menos 365.685 newtons. Y como sale negativa, yo sé que esta fuerza está yendo hacia abajo, ¿sí?
Muy bien, estas son las componentes. Ahora debo calcular su magnitud. Su magnitud, ¿cómo se calcularía? De la siguiente manera. La fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de sus componentes. En este caso, como estamos en dos dimensiones, solo tiene dos componentes, en el eje X y en el eje Y. Entonces sería la fuerza resultante en el eje X al cuadrado más la fuerza resultante en el eje Y al cuadrado. Reemplazamos cada una de estas variables, elevamos al cuadrado, hacemos la respectiva suma y tendremos lo siguiente. Sacamos la raíz cuadrada de este valor y me dice que mi fuerza resultante es de 982.672 newtons. Y bueno, pues el libro, cuando nos pide una respuesta, solo utiliza tres cifras significativas. ¿Qué quiere decir esto? Los tres primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en este número. Si es mayor a 5, redondeo, y si es menor a 5, no redondeo. En este caso 6 es mayor que 5, así que debo redondear. Es decir, después del 982, ¿qué número sigue? Sigue el 983 newtons. Ahora que calculé la fuerza resultante, voy a calcular el ángulo. Entonces vamos a aplicar la siguiente fórmula. Esta nunca va a cambiar, ¿sí? Tangente de phi al ángulo que voy a calcular en este momento, siempre lo voy a llamar phi, es igual a la fuerza resultante en el eje Y sobre la fuerza resultante en el eje X. Por favor, recuerden que para esta fase del cálculo de este ángulo llamado phi, voy a considerar la componente en el eje Y y la componente en el eje X como positivos, ¿sí? Solo para este cálculo del ángulo phi. Voy a tomar solo su valor positivo o su valor absoluto, por decirlo así. No importa si este es negativo o es positivo, o este es negativo o es positivo. Aquí voy a considerarlo como positivo, ¿sí? Entonces, reemplazo los valores, newton con newton se simplifica. Haciendo la división me sale que es de 0.286. Despejo el ángulo phi, así que sería tangente a la inversa de 0.401. Y me sale que mi ángulo phi es de 21.847 grados, ¿ya? Ahora sí debo saber dónde se encuentra este ángulo phi. Y para esto me voy a ayudar de esta pequeña explicación que hice. Si nos damos cuenta, tenemos las componentes en el eje X, de la fuerza en el eje X y la fuerza en el eje Y. Estos son todos los posibles casos. Que sea en X sea positivo y en Y positivo, en X negativo, en Y positivo, en X negativo, en Y negativo y en X positivo y en Y negativo, ¿sí? Estos son los posibles casos. Nosotros ahora sí nos vamos a fijar en el signo de las componentes. Mi fuerza en el eje X, ¿qué salió? Positiva. Entonces sería esta o esta, ¿sí? Porque aquí es negativo y negativo. No estamos en alguno de estos dos casos. Y ahora nos fijamos en el signo de la componente en el eje Y. ¿Qué salió? Negativo. Entonces la fuerza en el eje Y sería negativo. Estaríamos en este caso de acá, en el último caso. ¿Qué me dice en el último caso? Nos dice lo siguiente. Si nos fijamos bien, este de aquí, este punto que está señalado representa el origen. Sería este punto de aquí. Este sería el origen. Y la línea que contiene una flecha sería mi vector resultante. Entonces yo sé que mi vector resultante va hacia acá. Y esta sería mi componente, ¿sí? Entonces este sería mi componente, ¿sí? En el eje. Este sería mi componente en el eje X, que sería mi fuerza en el eje X. Y mi fuerza en el eje Y, ¿sí? Y mi fuerza en el eje Y, que sería esta de acá. Entonces, ¿qué me dice este caso? Que cuando la componente en el eje X es positiva y la componente en el eje Y es negativa, el ángulo phi está aquí, ¿sí? Este es el ángulo phi, aquí se encuentra. Realmente la fuerza resultante está en el cuarto cuadrante, sería la fuerza resultante, ya que sus componentes en el eje X es positiva y en el eje Y es negativa. Ahora, este es phi, no es teta. Veamos cómo nos pide el ejercicio. Nos pide que midamos el ángulo medido en sentido horario, ¿sí? Entonces me dice que midamos la fuerza resultante medido en sentido horario desde el eje X positivo. El horario significa, en este sentido, desde el eje X positivo hasta donde llegue la fuerza. Entonces, este es el eje X positivo y acá choca con la fuerza. Este ángulo se va a llamar teta. Entonces, por coincidencia, ¿qué puedo decir? Que teta y phi son iguales. Así que el ángulo teta, en este caso, es igual al ángulo phi. Entonces reemplazo, phi tiene un valor de 21.847 grados. Recordemos que el libro solo expresa con tres cifras significativas, que decir los tres primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 4 es menor que 5, no tengo que redondear. Así que el ángulo teta tiene un valor de 21.8 grados.
Y bueno amigos, con esto ha acabado el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.